Hola a todos y bienvenidos a VM Gran Misterio Live, tu canal de misterios, enigmas, reflexiones y un buen café o té. Hoy me gustaría hablaros de varios conceptos muy interesantes, pero que empiezan con una pregunta. ¿Cómo surgió el arte en la humanidad? O más específico, ¿cómo una especie se vuelve consciente y adquiere la capacidad de transformar las cosas en arte? Porque claro, el ser humano, antes de ser humano, fue otra cosa. Fue algo más cercano a un animal que no podía hacer el arte. Pero de repente un día algo se le iluminó y empezó en las cavernas a dibujar, a imaginar, porque primero dibujaban y representaban las cosas que veían y eran importantes para su sociedad. La caza, bisontes, animales para comer y sobrevivir. Pero claro, cuando empezaron a imaginar y a dibujar cosas que no existían, que salían de su imaginación, ahí empezó a nacer el arte. Claro, ¿cómo se produce esto? ¿De la noche a la mañana? Esto es muy complicado, es una idea filosófica extremadamente difícil de responder, porque hablamos de la iluminación, de cómo una especie pasa de repente de no ser consciente de sí mismo en la existencia a todo lo contrario, porque el arte es el primer paso, la capacidad de la imaginación, de pensar, dilucidar. ¿Podría una especie de nuestro planeta, una especie animal, de repente, construir arte? A lo mejor hay alguna especie que ignoramos que ya empieza a tener procesos de imaginación. Hice un vídeo hace mucho tiempo en el canal principal sobre un mono llamado Uasoe, un mono que le enseñaron desde muy pequeñito a utilizar el lenguaje de signos. ¿Qué pasó? Pues que vieron que este mono empezó a comportarse de formas muy diferentes a los de su especie. Sobre todo cuando a sus crías, para comunicarse con ellas, les enseñaba el lenguaje de símbolos a sus propias crías. Y las crías empezaron a jugar con máscaras que los cuidadores le dieron y jugaban como si fueran otros monos, es decir, con las máscaras se identificaban como otras entidades que no eran ellos, habían mostrado signos de imaginación. Por lo tanto, esto nos enseña que a lo mejor esa chispa de iluminación del hombre de las cavernas no vino sola, que vino algo externo que le dio la chispa y le enseñó. Estaríamos hablando de algún tipo de intervención ultrahumana, extraterrestre, que la inteligencia, no la inteligencia, sino la conciencia, el raciocinio, es dado por un entrenador, porque tampoco de la noche a la mañana, si viene un alien, va a enseñar a unos monos a de repente ser conscientes. Debe haber un entrenamiento. Y a lo mejor hasta una manipulación genética, quién sabe, ese eslabón perdido que jamás se ha encontrado, que parece que se diluye entre el ADN de diferentes especies, como si hubiera una intervención. El caso es que esta es una hipótesis, no aceptada por la ciencia. La ciencia jamás dirá que hemos sido creados por una entidad extraterrestre. Pero, claro, cuando encuentras cosas como que el descubridor del ADN, el señor Watson y Francis Crick, eran dos, empiezan a hablar de que el ADN parece haber sido sacado por entidades extraterrestres por su enorme complejidad y que la sopa primordial jamás podrá explicar la complejidad del ADN, claro, encuentras cosas que te dicen o te hacen pensar un poco sobre ¿y si ha habido una intervención? Jamás lo sabremos, sobre todo porque hay un oscurantismo. La ciencia tiene unos patrones
que cuando un científico se sale de ese patrón, se queda sin subvenciones, se queda sin trabajo, nadie lo contrata, porque tienen que tener esa línea dogmática oficialista. ¿Quién puede cambiar eso? Los de más arriba. Por ejemplo, la NASA, cuando dice algo, si es contrario a lo que se creía, entonces todo cambia, porque es una institución oficial de lo más alto nivel. Claro, la gente de a pie piensa, si lo dice la NASA es porque será verdad. Pero si lo dice un científico de Harvard, muchos le creerán, pero otros no, porque está la corriente oficialista. Esto tiene muchos problemas. Si ahora la NASA nos dice una mentira, todo el mundo la va a creer, sin rechistar. Y los científicos, aunque vean que esa mentira es mentira, no van a hacer tanto esfuerzo para rebatir a la NASA, porque se salen de esa doctrina, de ese dogma, y se quedan sin subvenciones. Pero bueno, imaginemos que todo esto no es así, porque aquí yo no estoy asegurando nada, estoy divagando junto a vosotros. Imaginemos que aún no se conoce el eslabón perdido, que no ha existido una intervención extraterrestre, que no hay nada de esto, y pensemos entonces que es mucho más difícil responder cómo el ser humano antiguo de las cavernas adquirió esa iluminación para pasar de no racional a racional. Solo se me ocurre una cosa: que todos los seres tengan un porcentaje de racionalidad. Por ejemplo, yo veo a mi gato o algún perro y yo ahí veo ciertos signos en determinadas ocasiones que me hacen pensar que este animal tiene algún tipo de raciocinio. Es un porcentaje de raciocinio. Es como si existiera bajos niveles de raciocinio, pero todos determinados por el esquema físico de la mente. Es decir, la capacidad cerebral de un animal, no la capacidad, sino el mecanismo que funciona dentro de su cerebro, porque, por ejemplo, un elefante tiene una capacidad cerebral enorme y no por sí tiene raciocinio. Que mira, en el caso de los elefantes sí que hay cierto tipo de raciocinio, porque incluso van a sus propios cementerios, las crías de elefante siguen a la madre y de una forma que es un poco más especial de lo habitual. En fin, eso ya es otro tema. Pero donde quería ir es que a lo mejor los animales tienen ese raciocinio, pero la limitación física de sus órganos sensoriales impiden que se expresen como un ser humano. Incluso las limitaciones vocales del habla, las cuerdas vocales y todo esto. Pero si esto es así, claro, sería el tiempo el que de repente haría que los órganos cambiasen y existiera la posibilidad de que el raciocinio se expandiese. Ahora bien, ¿nos creemos el top de la racionalidad? El ser humano es consciente de sí mismo, sabe dónde está, sabe que existe el universo y nuestra sed por el conocimiento es insaciable. Pero, ¿estamos limitados también por nuestros órganos físicos? ¿Y si los extraterrestres tienen más órganos físicos en su cerebro, en su esquema, o incluso, no sé, capacidad de emitir infrasonidos que ayudan a su comprensión del universo y de sí mismo? Pues entonces jamás podríamos entender la totalidad del universo, porque no tenemos órganos físicos con la capacidad de entenderlo. La esperanza de esto, pues que, o por un lado, nos toquen genéticamente los maestros extraterrestres, o por otro lado, que sigamos el paso de la evolución y adquiramos esos órganos por cuestión de tiempo, si no nos extinguimos.
En fin, esto que acabamos de hacer es una divagación en tiempo real. Son reflexiones que yo me planteo durante mucho tiempo y creo que nos ayudan un poco a comprender el universo, o al menos a mí me ayudan. Yo lo comparto con vosotros. Puedo estar en lo cierto, puedo estar en lo equivocado, me da igual. Yo simplemente comparto lo que siento ante todos vosotros. Con esto dicho, aquí acabamos hoy. Os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.